Ok, pues sean muy bienvenidos nuevamente a este su Facebook. Y hoy vamos a hablar acerca de la intervención en crisis relacionado sobre todo en esta contingencia que estamos viviendo, el COVID-19, y qué hacer. Normalmente, bueno, esta charla va dirigido principalmente a todos los profesionales de la salud, a médicos, psicólogos, protección civil, bomberos, cualquier persona administrativo, trabajadoras sociales, no sé si ya dije psicólogos, enfermeras, todos los que están ahorita relacionados en la atención a crisis, o la atención de la crisis de las personas que están viviendo esta situación en nuestra sociedad a nivel mundial, a nivel en los diferentes países. Pues espero que sea de gran utilidad. Es una charla, es un taller, bueno, no un taller porque no vamos a hacer dinámicas, más bien un curso de intervención en crisis, donde les voy a dar paso a paso una metodología de qué hacer en estos momentos como profesional de la salud. Cabe mencionar que la intervención en crisis no solamente está para el psicólogo, sino que a todo el personal que se ha interesado en tomar este curso y que sea de utilidad para en estos momentos, porque los médicos tienen que lidiar con los familiares, las enfermeras tienen que lidiar con los mismos familiares, y hemos visto cómo los familiares, por la situación o algún fallecimiento de su ser querido, comienzan a agredir a los médicos, ¿no? Entonces, creo yo que es oportuno hablar de intervención en crisis y qué hacer en esos momentos. Mientras, les explico un poquito quiénes somos, qué hacemos. Esta charla, este curso de intervención en crisis se desprende de un programa voluntariado que tenemos junto con otros compañeros que ya tuvieron la oportunidad de estar aquí también con ustedes a través de Facebook. Es un programa voluntariado que le llamamos Te Acompaño en la Distancia. ¿Por qué Te Acompaño en la Distancia? Porque trabajamos de dos vertientes. Una, la atención directa con las personas que sufren emocionalmente por esta situación. Y la otra, pequeños videos donde queremos transmitir o dar, como en este caso, herramientas de intervención psicológica para las personas. Entonces, este programa es un programa nada más que tiene vigencia durante toda la contingencia que estamos viviendo, y tenemos algunos teléfonos de emergencia también que estamos atendiendo actualmente de manera voluntaria, sin ningún cobro, sin ningún costo. Por eso cuando mandaban alguna preguntas o información, que querían información sobre el curso y me hablaban sobre un costo, no tiene algún costo. Entonces, esto es como parte de nuestra labor de voluntariados que estamos haciendo. Saludos a todos. Sé que algunas otras personas de otros países me estaban mandando, más bien me estaban preguntando sobre el curso. Colombia, Venezuela, Perú, algunos de España, de dónde, no me acuerdo bien, de qué otros países. Entonces, pues sean bienvenidos y empecemos ya para no alargarnos tanto, que es bastante la información que les quiero compartir. Y quisiera aprovechar el tiempo y esta velada rica. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé dónde. Bien. Además de, perdón, además de este programa voluntariado que actualmente tenemos, somos una institución que se dedica a la educación continua. Hacemos diferentes diplomados, especialidades, cursos, programas, todo relacionado con la psicología. Tenemos un equipo ya de base de maestros con todos con especialidad, con maestría. Entonces, la idea que nosotros tenemos, nuestra visión, es que podemos conjuntar y resarcir la psicología como una ciencia que realmente pueda
abordar problemas actuales que estamos viviendo. Y sobre todo nos enfocamos muchísimo con la psicoterapia breve y incluimos la hipnosis ericksoniana para las intervenciones que nosotros hacemos. Entonces, de pronto, estas intervenciones que hacemos vía telefónica, pues va un híbrido entre lo que es la psicoterapia breve, entre los modelos de intervención en crisis, entre la misma hipnosis ericksoniana, que ha funcionado de manera extraordinaria el trabajo en conjunto para las personas que nos están llamando. Además, bueno, nos dedicamos a la consulta, a la consultoría y demás cosas. Entonces, antes de darle a la siguiente diapositiva, quiero hacer un paréntesis. Voy a hablar sobre un modelo que se llama el CASIC. Entendiendo que hay diferentes modelos, diferentes metodologías para hacer intervención en crisis, depende de los autores que estamos revisando. Hay intervención en crisis durante el proceso catastrófico o el momento justo de la crisis, y hay intervención en crisis posteriores a los eventos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el modelo que estamos trabajando o que vamos a ver en esta charla está pegado sobre todo a los eventos posteriores, los momentos posteriores a la crisis que estamos viviendo. Porque no es lo mismo que yo vaya caminando por la calle y vea que una persona es atropellada y yo caiga en una situación de crisis, y que me sean intervenido en ese momento a mí para poder ayudarme a sobrellevar el impacto que acabo de ver. Entonces, ese es un modelo específico para trabajar sobre crisis cuando suceden en el momento justo del accidente o de la catástrofe. Hay intervención en crisis que se trabaja posterior al evento único. Quiere decir que si yo veo a una persona que es atropellada y nadie me es intervenido, pues posteriores a ese evento, a los días, comienzo a tener alguna sintomatología, quizás de ansiedad. Entonces hay otro modelo para trabajar posterior al momento justo del accidente. Este modelo va encaminado a ello porque como ya hemos pasado algunos meses sobre esta situación del COVID-19, entonces algunas personas ya están en una situación de ansiedad, están en estrés, estrés crónico a veces, o ya están pasando por un periodo depresivo. En las llamadas que nosotros hemos recibido, o en las llamadas que yo he recibido, está en esta triada entre el estrés por las situaciones en las que está viviendo, económicas, familiares, de encierro. He visto muchísimo el disparo de ansiedad, muchas llamadas de ansiedad, pero la ansiedad que ya venía desde antes, no solamente el COVID es el que ha provocado la ansiedad, sino que las personas ya venían con esa sintomatología ansiosa y el COVID vino a disparar más la sintomatología. Y hemos encontrado ahora, yo he encontrado llamadas sobre todo en situaciones depresivas, porque argumentan que ya no hay dinero, no hay empleo, no pueden salir, la incertidumbre sobre qué va a suceder el día de mañana con esta situación del COVID. Y pues bueno, infinidad de cosas que han sucedido. Y voy a estar interactuando entre las diapositivas y voy a estar revisando el Facebook para si alguien quisiera hacer una pregunta, yo la voy a leer y trataré de darle la respuesta. Si no, al final o posterior igual nos podemos contactar por la misma red social, y cualquier duda que ustedes tengan me la hacen de llegar y yo con todo el gusto se la haré en mi tiempo para poder contestar. Entonces, ¿qué es una crisis? El autor en el que nos vamos a basar es Slekiu, y él nos dice que la crisis es un trastorno desorganizado, es una situación de la mente que se desorganiza y que se caracteriza principalmente por la incapacidad de la persona
en poder resolver el problema que se está aquejando en ese momento, ¿sí? Una crisis, cuando viene el momento inesperado de mi rutina, algo que yo no me esperaba, entonces genera una crisis para mí, de nivel grado a un grado superior, que hablamos de una crisis desorganizada. Entonces, cuando la persona está en crisis, no tiene la capacidad o la nitidez mental para poder pensar, analizar y reaccionar de manera favorable o positiva ante la situación en la que estoy viviendo. Por ejemplo, ya vengo yo, me hablaba una persona y decía que de por sí ya tenía miedo al contagio del virus, y que eso provocaba pues algunas sintomatologías somáticas y la falta de sueño, la preocupación y la ansiedad. Entonces, cuando ella seguía trabajando, hacía una vida medianamente normal a las posibilidades del contexto en el que estaba viviendo, y por mala suerte la señora fue contagiada. Cuando le dieron la noticia de que ella tenía el virus, ahí en ese momento llega una crisis de ansiedad, perdón, una crisis psicológica. Cuando llega la noticia, cuando se da la noticia que es positiva, entonces la señora llega un periodo donde no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, está conmovida, esa visión túnel, la que nosotros hablamos, que solamente ve una sola cosa, que es: me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. A pesar de todas las miles de explicaciones médicas, científicas y de estadísticas que nos habla nuestros gobiernos, de que solamente un porcentaje de las personas fallece y el mínimo, un mínimo porcentaje la que fallece y un alto grado de porcentaje la que se salva, la señora tenía un pavor y un miedo a la muerte. Cuando le dan la noticia, entonces llega esa visión túnel y no escucha nada. Dice que nada más escuchaba como el sonido de las voces, pero su único pensamiento fue: me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ese es un estado de crisis donde la persona no puede asimilar, racionalizar o incluso sentir la noticia que se está dando. Y hay algo interesante aquí también que, bueno, no lo vamos a tocar, pero esto va dirigido para quien le dan las noticias a las personas que tienen COVID, porque hay un protocolo, al menos aquí en México, hay un protocolo legal de cómo dar una mala noticia. Y si se lleva a cabo ese protocolo, la persona puede asimilar poco a poco la noticia en la que la que va a recibir. Si hay un mal manejo sobre ese protocolo o hay una mala noticia que puede provocar una situación errática, una conducta errática que pueda incluso atentar contra su vida, entonces se puede meter en situaciones legales. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la señora recibió la noticia, tuvo su visión de túnel, se desorganizó, pero pasados los tiempos, pasados los minutos y las horas, poco a poco comienza a organizar. ¿Qué hace? El cerebro, nuestro yo, nuestra estructura psíquica, lo que hace es tratar de organizar la información que nos da para poder llegar a una homeostasis. Esa información que el cerebro ya tiene, lo acoge, lo agarra desde la historia, desde las creencias, de las premisas, las pautas y todo el contexto sociocultural y familiar y social en la que la persona ha construido su propia vida. Esa información que ya tiene comienza a reacomodar la noticia o la mala noticia que le dio, y comienza entonces a poder asimilar poco a poco la situación en la que está viviendo. Sin embargo, si no hay una intervención oportuna en ese momento, la persona puede continuar con esa crisis o ese impacto psicológico. Imagínense la señora ahora en el hospital, internada por la situación del COVID, por todos los síntomas, y si no es intervenida psicológica y emocionalmente, entonces la señora puede estar agudizando aún más la situación la que está viviendo. Si no es atendida, entonces posteriormente podemos llegar a una psicopatología o una conducta mucho más alarmante, digamos. Entonces, podemos encontrar, hay diferentes tipos de crisis. Quiero enfocarme ahora nada más en dos, que es de la crisis de choque
y la crisis de agotamiento. Cuando hablamos de crisis de shock, es una crisis, como lo mencionaba anteriormente, es una crisis inmediata. Es una crisis en la que yo no me espero. El cerebro está acostumbrado o nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera rutinaria, consecutiva. Cuando el cerebro no espera un evento que no estaba dentro de su rutina, entonces el cerebro, nuestra mente, todos nosotros nos equilibramos. Es como cuando vas caminando no sé, en la calle y de pronto sale un perro y te ladra y eso te hace, te asusta, corres o haces, huyes o luchas, ¿no? Que son las reacciones instintivas o básicas de nuestro cerebro, nuestro sistema reptiliano. Entonces, esa cosa inesperada o ese evento inesperado, eso nos genera una crisis. Pero la crisis que vivimos en ese momento que nos ladra, no nos puede provocar, o normalmente no provoca un estado alterado emocional que puede llevar días, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos un evento que emocionalmente, que llega al sistema que nos llega a nuestro sistema psíquico y que eso es de verdaderamente fuerte, que la emoción nos está acobijando y arropando. Entonces, ese momento de la crisis alto o un nivel alto, entonces es cuando llega el choque, ¿qué hago? Y la desorganización, la visión túnel. Entonces, hay una desorganización que puede durar días, incluso algunos meses. Y hay otra manera de generar crisis que es a través del agotamiento. Ahorita nosotros estamos en ese rango, en la crisis de agotamiento. Ya han pasado algunos meses desde que descubrieron que es un virus que generó ya la pandemia. Entonces ya tenemos un estrés consecutivo, quizás a diario algunas familias, algunas madres, algunos padres. Ya tenemos problemas económicos, problemas políticos, ya tenemos alguna situación ansiosa, de estrés, y entonces esa crisis de agotamiento comienza a tener sus propias secuelas emocionales, y entonces llegan algunas situaciones depresivas. Incluso ya me ha tocado, no de manera directa, pero algunas personas que me cuentan que ha fallecido, o más bien que se han suicidado a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, porque no tenía dinero, no tenía trabajo, entonces la persona se quitó la vida. Esa es una crisis de agotamiento. Vienen periodos de estrés, más los problemas que ya venían de su historia, y viene el COVID y se exacerba toda la sintomatología, entonces la persona se quita la vida o genera alguna manifestación emocional mucho más delicada. Déjenme regreso. Acá. Bien, estaba leyendo algunos comentarios para ver si había alguna pregunta hasta ahorita. Entonces, para nosotros poder entender a la persona, aquellas que están ahorita trabajando en líneas de intervención en crisis o están trabajando presencial o alguna situación acuñada a la situación del COVID, necesitamos entender el proceso en cómo la persona asimila la información. Tenemos la parte del percibir. La percibir, entendamos que es los 5 sentidos de nuestro cuerpo, ¿no? 5 sentidos, dicen que hay muchos más, pero dejémonos a 5 sentidos: vista, olfato, tacto, oído y gusto. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a situaciones emocionales delicadas o fuertes, nuestros 5 sentidos lo va a percibir. Cuando digamos que estoy yo, no sé, que comienzo a tener alguna sintomatología del COVID, ¿sí? Como esta persona comienza a tener algunos síntomas, le da la mala noticia de que efectivamente tiene COVID y la señora comienza a pensar, me voy a morir. En ese momento, cuando estaba imagínense
que están en un ambiente hospitalario, ¿sí? Las voces del hospital, el olor del hospital y toda la carga emocional de saber que estás en un hospital por sospechosos de COVID. La persona comienza a anclar y comienza a registrar toda la información que está a su alrededor en el contexto hospitalario. El olor, los hospitales tienen un olor peculiar. Los sonidos, los murmullos, las sirenas, las personas que van de un lado a otro, incluso algún llanto de algún familiar, lo que está viendo, la cantidad de personas que están ahí, de las que están esperando algún diagnóstico, los familiares que están esperando que sea oportuno poder no ver a su familiar, pero saber cómo está la condición física en la que se encuentra. El gusto, quizá se acaba de tomar un café y todavía tenía el sabor ahí, y las sensaciones corporales que está en ese momento. Toda esa información sensitiva que ella está teniendo la va a estar registrando nuestro cerebro. Aquí viene algo importante. Cuando comenzamos a trabajar la prevención del trauma psicológico, necesitamos enfocarnos a esos 5 sentidos y saber cuál de esos 5 sentidos predominó más para anclar o algunos le llaman impronta para poder detectar ese sentido, digamos, el sonido, el murmullo de la gente, más el impacto emocional, eso hace un clic y genera, estamos hablando de un trauma psicológico. Más que hablamos del pensar o la creencia, es los murmullos, la emoción, más mi pensamiento es me voy a morir. ¿Qué va a suceder? A partir de ese momento viene la reacción fisiológica. Comienzo a tener sensaciones de estrés o de entumecimiento de mis manos, el sonido de los oídos, comienzo a tener sensaciones extrañas en los oídos, la resequedad en la boca, síntomas comunes de una ansiedad para no tenerme. Y comienza a tener todas las sensaciones. A partir de ahí, ¿qué va a actuar? ¿Qué va a hacer esa persona? Y comienza a tener esa rutina a través del primer impacto. Si nos damos cuenta, entonces tenemos una contingencia emocional, sensitiva, cognitiva, que el conjunto de todo ello va a generar un patrón de conducta psíquica. Hablamos de un trauma psicológico. La persona, posteriormente, ante esa crisis, si comienza a repetir nuevamente los sonidos que estaban en el hospital o similares, ¿qué va a suceder? Pues el cerebro va a recordar el impacto psicológico y va a generar un estado de tensión. La persona, si comienza a caminar por el panteón o ve una película y ve hospitales y alguien se muere, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la persona va a generar estados de angustia o estados de ansiedad. A veces la persona no se da cuenta de dónde viene esa situación y lo oculta de una manera tal que viene el estado de ansiedad y no sabe por qué, no se puede dar una explicación de las causas. Entonces, cuando esa situación de crisis se hace esa acumulación, nosotros como interventores de primera instancia tenemos que desarticular toda esa memoria que se está conjugando en nuestro cerebro o en el cerebro de la persona para poder evitar que posteriormente lleguen esos traumas psicológicos o esos ataques de ansiedad o todas las secuelas emocionales que pueda tener la persona. Las consecuencias va a depender del aparato psíquico. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que desarticular por pedacitos, desarticular ese impacto emocional para poder prevenir los traumas psicológicos. Que ahorita vamos a ver de qué manera lo vamos a estar haciendo. Bien, entonces, una situación de crisis o hay eventos que pueden generar crisis psicológicas. Que una persona se suicidó, toda la familia, la mamá sobre todo, va a estar en una situación de crisis, accidentes, violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, enfermedades inesperadas, que de pronto el cáncer, el SIDA y demás,
La violencia social, ahorita, como estamos en esta situación de guerra contra el COVID, algunas personas han agredido al personal médico creyendo que ellos están contagiados y los van a contagiar. Entonces comienzan a defenderse de una manera que se quieran proteger lastimando al otro. Pero, sin embargo, yo creo que es un impulso agresivo que viene acompañado de todo un historial catastrófico emocional, ¿no? Los abusos de sustancias y lo que ahorita nos atañe, que es este virus, el COVID-19. Entonces, el COVID-19 es un elemento más para que una persona pueda generar una crisis. Ojo, una vez yo lo comenté en una de las conferencias que di y lo vuelvo a reiterar. El COVID no vino a desequilibrar el estado emocional de la sociedad. El COVID vino a exacerbar el estado emocional de la sociedad, porque el COVID, al final de cuentas, es un elemento más que impacta a nuestra psique, que impacta nuestras emociones, pero ya veníamos con una situación previa para que ello suceda. De ahí podemos entender por qué algunas personas han tenido oportunidades de crecimiento en esta contingencia y otras personas que se han suicidado y otras personas que han generado alguna psicopatología. Entonces, el COVID al final de cuentas es un elemento más. Posteriormente voy a dar una charla acerca de la construcción lingüística, una construcción de nuestras propias historias y cómo la sociedad es un análisis muy personal de cómo cada uno de nosotros contamos una historia acerca del COVID y esa historia que nosotros contamos nos la creemos o estamos sometidos en esa historia. Y la historia que yo estoy contando acerca de lo que vivo actualmente en mi sociedad es la manera en cómo voy a responder. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando el malestar emocional de la persona, necesitamos escuchar una historia en particular, porque aún todavía a estas alturas hay personas que no creen. Y hay personas, al menos en México, no sé, en otros países, que creen que les van a sacar el líquido de la rodilla y que van a hacer no sé qué tantas cosas. Pero bueno, no me quiero meter entre los memes y demás que aquí se escuchan. Perdón, pero hay otros que dicen que hay que quieren poner el 5G de Internet y que es una manera de controlar la sociedad. Que ya en esa charla estaremos hablando acerca de las construcciones lingüísticas de cada una de las personas y cómo viven metafóricamente toda esta pandemia, ¿no? Algunos, aquí hay unos, están muy de moda, algunos termómetros digitales que te ponen la luz en la frente y te marca la temperatura. Y luego ya resulta que después dicen que a través de esos termómetros te están poniendo un chip, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante aquí es que la persona quien lo cuenta se lo cree de tal manera que no se permite utilizar ese tipo de aparatos. Pero cuando ve el aparato y que lo quieren hacer, sobre todo es cuál es el malestar psíquico y psicológico, emocional que está provocando esa creencia. Pero bueno, entonces, hay una situación de contingencia, estamos en el COVID. El COVID genera malestar emocional, ansiedad, estrés, depresión, demás, o situaciones críticas o crisis psicológicas, pero no todas estas crisis psicológicas que las personas están manifestando va a generar un trauma posterior. Incluso estadísticamente el estrés postraumático después de una pandemia o alguna contingencia social es mínimo, alrededor del 10% de la población que vive, ¿no? Incluso hay algunas estadísticas importantes sobre los médicos o personal que está atendiendo ahorita el COVID, algún porcentaje de entre el 7 y 10% van a tener alguna situación de estrés postraumático. Quizás en su momento estaremos hablando de ese otro tema y el tratamiento a seguir. Entonces, entendamos que las crisis de ahorita no van a generar traumas. Algunas crisis que ahorita están viviendo las personas pueden generar un trauma. Y las crisis que viven ahorita normalmente están ligadas a problemas anteriores que ya se venían dando. Entonces, déjenme muevo esto. ¿Quiénes son los que, al menos aquí en México, hacen intervenciones en crisis?
Hablamos de los servicios municipales. Ahorita algunos DIF, algunas dependencias de gobierno abrieron un call center para atender crisis emocionales vía telefónica. Los sistemas educativos también se incluyen como una situación de crisis porque ahorita en el aislamiento social nadie está yendo va a estudiar, los niños están en casa, entonces es una situación que también desequilibra y que incluso fuera de esta situación del COVID, en las instituciones educativas, también los alumnos pueden generar una situación de crisis. El interventor en crisis puede llegar a urgencias médicas, todos los atropellados y accidentados y demás, que hacemos una labor ahí en UNUCI. Dentro del consultorio, dependencias de gobierno y demás. Entonces, la situación de atender una situación de crisis va a depender la manera en cómo yo lo voy a hacer de acuerdo a los niveles del desarrollo físico o cronológico de las personas, porque no es lo mismo atender a un niño en una situación de crisis a través de un lenguaje que a un adulto. No es lo mismo atender a un anciano, a una persona de la tercera edad que en esta contingencia que a alguien que está en una etapa de la infancia. O incluso hay unas investigaciones súper interesantes según unos trabajos que también hemos hecho nosotros sobre las personas que están las mujeres que están embarazadas y cómo están viviendo ahorita la contingencia social o del COVID-19, porque todo ese impacto emocional que las personas o la madre que está embarazada, todo ese impacto emocional, pues claro que a nivel hormonal le está pasando todo a su bebé. Y el bebé ya va a venir con una carga bioquímica, no psíquica, aunque algunos autores lo dicen, pero quisiera acotarme a decir que es una carga bioquímica, que el niño ya va a estar con sustancias para que generan las situaciones emocionales. Entonces, depende del desarrollo cronológico en que las personas están, es la manera en cómo nosotros vamos a intervenir en esta construcción lingüística de la que vivimos. Recordé ahorita de las personas de tercera edad, que me hizo una llamada una señora ya también mayor, que trabajaba, ahora ella ya vive sola, su esposo falleció, todos sus hijos están casados, están en su casa, ella estaba viviendo sola, pero tenía una actividad, tenía sus amigos, tenía un contacto, un acercamiento social. Pero con esta situación la señora no trabaja, no sale, tiene miedo, entonces está sola en casa a través de unas videollamadas, pero el contacto físico es lo que le está mermando emocionalmente. Y aparentemente ella no tenía ninguna situación emocional anterior. Llega el COVID, entonces comienza el tema para ella. Y entendamos entonces que esta charla vamos a estar dirigidos a los primeros auxilios psicológicos. Cuando nosotros atendemos primeros auxilios psicológicos a las personas y nos damos cuenta de que el problema no solamente está acuñado a la situación del COVID, y que esto tiene que ver más con una psicoterapia, entonces nosotros lo canalizamos, les damos la intervención 2, 3 sesiones y nos damos cuenta que no va a evolucionar de manera favorable con las estrategias, porque el problema es más agudo, entonces nosotros lo mandamos a psicoterapia para la crisis, que ese es otro tema con otras estrategias para trabajar, sobre todo como les mencionaba, con psicoterapias breves, incluyendo la misma hipnosis. Y bueno, hay diferentes, se clasifica a las personas o víctimas de las que están viviendo una situación de crisis. Hablamos de víctimas de primer grado, que es quien está en esa contingencia, o sea, nosotros, y yo creo que todas las demás ya no aplican, al menos en esta charla. Bueno, la primera estamos todos nosotros porque somos víctimas de la situación social en la que estamos viviendo. El segundo grado, que es familiares directos, o sea, si yo soy positivo COVID-19, entonces mis familiares pues van a estar
tensos o con estrés o preocupados de qué va a suceder con mi pronóstico de salud. Y de tercer grado, los integrantes de los equipos de primera línea. Ojo, cuando hay una situación de, por ejemplo, hay un incendio en casa, hay una víctima que es la directa, la que perdió todos sus bienes. Segundo grado, los familiares, el tío, hermano y demás que es afectado por lo que le pasó a la primera persona. Y el tercer grado serían los Protección Civil, Cruz Roja, las personas que intervienen a esa situación. Ellos emocionalmente también están impactados. Ya hablábamos en la charla con David Palomino sobre el autocuidado del interventor y sobre la importancia de cuidar las emociones de quienes son intervenidos. Yo considero que las personas que ahorita están atendiendo a los usuarios de COVID también son víctimas de primer grado. Hace algunos días estaba platicando con una persona, una enfermera que le dieron un turno en la sala de urgencias con pacientes COVID y al día siguiente se reportó enferma. Y no porque fue contagiada, sino porque emocionalmente fue muy desgastante. Entonces, ella es una víctima de primer grado que si no es atendida puede tener secuelas posteriores. Y ya me lo dijo que va a pedir un mes de licencia porque no quiere trabajar en esa área, no por el miedo, sí, bueno, un tanto por el miedo a contagiarse, pero sobre todo el vivir el dolor de las personas que están trabajando. Muchas de las he escuchado narraciones de médicos, enfermeras, que es realmente desgastante emocionalmente trabajar en esa área, porque entre el miedo, entre el dolor, entre la incertidumbre y sobre todo en la situación en la que vivimos, que todavía muchas personas no tienen las medidas sanitarias mínimas, aunque sea, para poder detener esta pandemia. Y bueno, las demás de cuarto y quinto grado son todas las personas que están alrededor y hablamos de comunidad. Entonces, hay un presente, hay un antes y un después. Yo estoy en mi presente. Mi presente es que yo estoy viviendo una situación de COVID-19. Hay una pandemia que emocionalmente me está mermando. Estamos antes de esta pandemia. Yo venía con una rutina, cual sea, o el nivel de equilibrio emocional que sea. Pero yo venía, cuando viene este COVID, entonces todo desequilibra. Cuando todo se equilibra, es un antes y un después. Ahora, al menos aquí en México, hablan de una nueva normalidad. Y claro, porque a partir de esta contingencia, el mundo cambia. Ahora ya todo es digital, todo ha cambiado, las emociones, las interacciones, la cultura de nuestras creencias y la manera de relacionarnos y de construir nosotros una nueva versión, hablando de una manera lingüística, pues es a partir de lo que estamos viviendo. ¿Qué va a venir después? Pues va a venir todas las secuelas que estamos viviendo en esa situación de estrés, de ansiedad o lo que las personas están manifestando. Hay algunas estadísticas importantes y yo creo que va a suceder, creo que ya está sucediendo, es que después de una crisis global o social, llámese terremoto, huracanes, incendios, llámese lo que sea global, que le impacta a una comunidad, posterior a ello se aumentan los niveles de depresión, incluso de suicidio, por lo que se está viviendo. Entonces, ahorita está muy clara la estadística que ha aumentado la violencia familiar, la violencia en pareja. Las fiscalías están teniendo muchísimas llamadas sobre la violencia e incluso los mismos divorcios. Entonces, ahí comienza a haber unas secuelas de lo que estamos viviendo y todavía no termina, ¿no? Entonces, ahí va a haber un futuro, pero aquí lo importante es, como lo dije una vez en un video, lo importante es que nosotros podamos hacer algo como profesionales de la salud
y poder detener al menos un sector de la salud y poder ayudar emocionalmente a aquellos que lo necesitan para poder prevenir secuelas emocionales y que esa secuela emocional de una sola persona pueda afectar a una familia y que esa familia luego sea afectada a su vez a más familias en la misma comunidad. Entonces tenemos una gran labor que tenemos que trabajar y hacer nosotros frente a ello. Hay una gráfica, hay un ejercicio súper interesante que lo pueden hacer ustedes posterior a la charla para no detenernos tanto. Déjenme ver a ver si hay preguntas. Este ejercicio, en caso de que reciba noticias de ser positivo en su casa, en shock, pregunta si bueno, la voy a leer. En shock, preguntan si se le lo cuentan a sus 3 hijos pequeños. Desde la hermana publicadora. Nos hablan que si la noticia de una persona que es positiva, que si se lo platican a sus hijos pequeños. Mira, como lo mencioné en su momento, sobre la manera de hacer intervención en crisis dependiendo de la edad cronológica, necesitamos saber, para darle una respuesta a esta pregunta, necesitamos saber qué edad tienen los niños y qué información se les ha dado a los niños sobre lo que se está viviendo. Una de las recomendaciones súper importantes y yo creo que obligadas es que los niños sepan toda la verdad de la contingencia, de la pandemia en la que estamos viviendo, porque ellos preguntan por qué no van a la escuela y extrañan a los amiguitos, extrañan la escuela, extrañan su rutina. Entonces, el primer paso es, yo creo que sería importante saber qué información tienen los niños acerca de COVID, cómo se la han dado y qué le han dado de la información. Si la información ha sido verídica, acorde a la edad, y que los niños puedan comprender y entender lo que se está viviendo, entonces yo creo que sería oportuno poderlo decir, porque los niños necesitan tener cuidados también de un posible contagio. Si la persona ya está contagiada y vive en casa, porque esa está aislada, entonces los niños tienen que tener un extremo cuidado del contagio. Si está hospitalizada, pues el niño va a preguntar, ¿y dónde está mi familiar? ¿No? ¿Dónde está mamá, papá, tío o quien haya sido? Entonces, ¿cómo le van a explicar? Pues le van a explicar conforme a la previa información que ustedes ya le dieron acerca del COVID y decirle que es, al final de cuentas, son manifestaciones de gripa o enfermedades asociadas de la falta de respiración y demás. Bueno, se me fue el nombre. Entonces, darle una explicación contundente, lógica, sencilla a los niños, creo que lo pueden asimilar, entender su nueva realidad en la que se está viviendo y para mí, claro que es importante que se lo puedan decir. Vamos, si la persona fallece en ese transcurso, el niño no va a ser, aquí es cuando viene la parte de las malas noticias. Cuando nosotros comenzamos a darle la información previa al niño, él comienza a tener una idea de la realidad y del posible pronóstico. Aquí si fallece, ¿cómo decirlo? Pues nuevamente va a depender de la construcción histórica, lingüística en la que vivimos. ¿Qué sabe de la muerte? ¿Qué le han dicho de la muerte? ¿Qué tan allegado, lejano ha sido la persona del niño? Y bueno, vienen otro tipo de categorías que si la persona fallece, pues hay que explicarle que falleció a consecuencia de ello. Que no todo, y hablemos con claridad con los niños, porque los niños de pronto lo mueven como una totalidad. Si él se murió de COVID, yo me enfermo, yo me muero. Cualquiera que se pueda enfermar, se va a morir. Entonces, hablarles de que no todas terminan en esa situación será importante para los niños y hacer conciencia del autocuidado de ellos, sobre todo cuando vayan a salir de calle. Bien, entonces, hablamos de una rueda de trabajo, emociones, dinero, familia, diversión, educación, desarrollo personal y salud. Estas áreas son las que estas y más, ¿no? Depende del autor, pero estas áreas son las que se han desequilibrado actualmente en relación con el COVID. Entonces, si nosotros partimos del 1, que es, el 1 significa que realmente estoy en una situación precaria en cualquiera de esas áreas, por ejemplo,
Económicamente estoy en el 1 porque no tengo dinero y no sé qué hacer sin dinero. En el 2, que es el trabajo, podría estar en el 2 porque quizás estoy haciendo alguna venta de algo, ¿no? Entonces, yo tendría que poner qué nivel yo considero que estoy en esas áreas. Uno es algo de verdaderamente emergente o precario, y el 10 es que estoy excelente y súper bien, ¿no? No sé, en dinero estoy bien porque tenía mis reservas en el banco y no me pasa nada. En familia, pues estoy súper bien porque la pandemia ha permitido que yo pueda conocer a mis hijos a las 24 horas y acercarme más a mi esposa, ¿no? Entonces, ustedes van a estar coloreando cada uno de los círculos dependiendo de cómo se evalúan ustedes. Quise poner esta imagen también de saber cuáles son las áreas que nosotros necesitamos entender cuando hagamos una intervención en crisis ante esta contingencia. El trabajo, es como una persona está súper estresada porque no tiene trabajo, tenía un negocio, lo quebró, entonces su problema es el dinero y el trabajo. Todo parece ser y aparentemente está bien. Sin embargo, nosotros cuando hagamos una intervención en crisis en relación con la falta de economía y de trabajo, pues nosotros no le vamos a dar trabajo. Lo que vamos a hacer es una atención, ayudar a una claridad para buscar una solución de qué va a hacer ahora el que no tiene o que su negocio está cerrado. Bien, es un ejercicio, háganlo, tengan presente cada una de las áreas cuando nosotros hagamos la valoración de la intervención en crisis. Bien, vamos a pasar a la intervención. Ya vamos a ver qué realmente vamos a hacer. Dice que tiene 12, 9 y 5 años. Mami positiva, asintomática. Bueno, pero bueno, si es asintomática, nada más es ayudarle a entender que a los niños, yo creo que ya lo entienden muy bien sobre la situación y la verdad siempre va a ser, hablar sobre la verdad creo que va a ser lo más oportuno para ellos, ¿sí? ¿Qué hacer si un familiar fallece? Miren, hay algo aquí súper interesante, qué buena pregunta nos hace, Orlando. La intervención en crisis es bastante. La intervención en crisis, inevitablemente nosotros tenemos que saber sobre procesos de tanatología. Yo creo que el interventor tiene que saber de tanatología, porque cuando alguien fallece a consecuencia de COVID, nuevamente tenemos que meternos a su construcción lingüística, a su creencia, para saber sobre la relación de la creencia y la muerte. ¿Cómo fue la muerte? ¿Qué creen de ello? ¿Qué creen del sector salud? Porque hay personas que se enojan con los médicos y agreden a los médicos porque creen que ellos fueron los que lo mataron. O he escuchado narraciones en que llega la persona grave al hospital y fallece y la persona se queja y agrede al personal médico diciendo que llegó bien y llegó sin síntomas y que no tenía COVID, y entonces los médicos dicen, pues murió de COVID. Entonces vamos entendiendo primero el contexto en cómo sucedió el fallecimiento de la persona para nosotros poder reconstruir y ayudar a memetizar esa construcción lingüística y poder ayudar a reacomodar esas creencias en relación con la muerte. Bien, les comentaba, este es un modelo del CACIC. Es un modelo muy usado en intervención en crisis. Tengo años que lo conocí, este modelo lo conocí desde la universidad, que ya hace algunos ayeres, y actualmente todavía algunas instituciones de salud mental, hospitales psiquiátricos, todavía lo siguen utilizando. Algunas áreas de atención a crisis todavía lo siguen utilizando. Creo que es una metodología que todavía sigue siendo vigente para esas áreas. Nuevamente, esta es una metodología, hay más metodologías de intervención en crisis que en su momento quizás se los pueda compartir. Adelantando un poquito, voy a hacer también otro Facebook hablando sobre intervención en crisis en línea telefónica. Nos vamos a concentrar nada más en línea telefónica. Pero bueno, mejor ya no les cuento porque como el tiempo ya casi lleva 1 hora y apenas empezamos. Ok, CACIC
son siglas. La C es conducta, la A es, ay, perdón, se me fue, afectivo, la S es somático, la I es interpersonal y la C es ay, se me fue, cognitivo, perdón. Es que me quedé pensando en el tiempo que ya se me fue. Bien, ¿qué vamos a evaluar? Nos llega la llamada telefónica de la persona y nosotros vamos a evaluar estos 5 componentes o 5 categorías. Primero, entendamos que a estas alturas la crisis ya puede ser por agotamiento. Entonces nosotros vamos a evaluar qué cambios conductuales de rutinas ha sucedido en la vida cotidiana de una persona. El ejercicio, pues claro que ya no podemos salir a los parques, ni a los gimnasios, ni a los clubs, ni algunas áreas de recreación por la situación en la que estamos viviendo. Entonces el ejercicio exclusivamente comenzó a hacer dentro de casa o fuera en la cochera, en el jardín, o que depende de la construcción de la casa en la que se está viviendo. Algunas estadísticas dicen que los aparatos de gimnasio para casa aumentaron sus ventas un porcentaje muy importante. Entonces el ejercicio fue una de las cosas que a nosotros nos está afectando bastante. El trabajo, muchos han perdido su trabajo, millones han perdido su trabajo. El juego, la recreación se ha venido hacia abajo, los ocios, el sueño, la falta de alimentación. Si algunas personas relacionan ejercicio con alimentación sana, cuando no hacen ejercicio se desmotivan, entonces comienzan a comer cierto tipo de alimentos grasos, ¿no? Las actividades sexual, la conducta, hay personas que en esta contingencia han aumentado el nivel de consumo. Hay al menos aquí en México, hubo un periodo donde la cerveza se agotó, el nivel de alcohol se aumentó en esta época. Después ya dijeron que no iban a producir y ya todos empezaron a ver un montón de memes en relación con el alcohol. Entonces el alcohol estadísticamente aumentó su venta, ¿no? El fumar, algunas conductas más erráticas o cambios es intentos o ideación suicida, los actos agresivos dentro y fuera de casa. Hablamos que el nivel, las estadísticas han marcado que el nivel de violencia dentro de la familia ha aumentado una cantidad importante. La violencia fuera en la sociedad hacia los médicos, de lo que hablábamos hace un momento, ha aumentado también. Entonces, necesitamos evaluar qué cambios en su rutina, qué cambios conductuales observables ha sucedido. Porque si la persona comienza a tener una ansiedad o está estresada por no poder hacer ejercicio, pues van a ser elementos importantes para nosotros poder hacer la intervención a través de qué hacer ahora dentro de casa para hacer ejercicio. Vamos a evaluar el estado afectivo. ¿Cuáles son las emociones que ahorita está presentando? Si hay ansiedad, si hay felicidad, si hay melancolía, si hay angustia, si hay estrés, si hay síntomas depresivos, si hay, no sé, irritabilidad, si hay impulsos agresivos. ¿Cuáles son la parte afectiva? ¿Cuáles son las emociones básicas que se están presentando constantemente? ¿Cuáles son los sentimientos que ahora ya está teniendo? ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos a medir cada cuándo o cuál es el intervalo de tiempo en que la persona comienza a sentir el malestar, el malestar o el enojo o la ansiedad o la melancolía, la tristeza o qué sé yo. Entonces vamos a evaluar el estado afectivo. Y recuerden, estas evaluaciones tengamos presente el antes y el después. Entonces cuando yo comienzo a preguntar qué hacías antes y qué haces ahora, entonces vamos a marcar esa diferencia. Antes hacía ejercicio todos los días, ahora que no estoy haciendo ejercicio, estoy como león enjaulado, no sé qué hacer y comienzo a sentirme muy enojado, ¿no? Comienzo a perder el sueño, no puedo dormir porque todo el día no hago nada y entonces comienzo a tener una irritabilidad.
O incluso la alimentación, cómo ha sido la alimentación ahora, que eso también genera una situación problemática. La parte afectiva también, cómo se sentía anteriormente, cómo se siente ahora, porque a veces nos hemos dado cuenta, por ejemplo, una vez nos habló una persona que tenía trastorno obsesivo compulsivo de acuerdo al diagnóstico que le dieron, y el aislamiento social nada más incrementó esa sintomatología. Entonces ya venía con un problema, esto aumenta la sintomatología y claro que nada, es un candidato a psicoterapia, no una situación, pues puede ser la intervención en crisis, pero va para psicoterapia. Vamos a evaluar los cambios somáticos, los cambios físicos de salud, ¿sí? Dolores de cabeza, hay personas que, no sé, salen a la calle y llegan con sintomatologías de dolor de cabeza creyendo que ya se fue, ya se contagió. Cualquier cambio, por insignificante que sea en su cuerpo, las personas comienzan a asociar que ya está infectado, sí, no, entonces comienza a tener una alteración psicosomática en las que nosotros necesitamos evaluar qué tanto la persona como mecanismo de afrontación lo está manifestando a través del cuerpo. Y nuevamente, antes y ahora, ¿sí? Los niveles de tensión emocional que está provocando. La parte interpersonal, que hay personas que han sido muy sociables, que su vida está ligada entre estas reuniones familiares de amigos, entonces eso cambia bastante y cómo el impacto emocionalmente ahora que no los puede ver como antes lo hacía. Las relaciones familiares, las relaciones dentro del trabajo, las relaciones en la calle, entonces cómo a nivel interpersonal comienza a modificarse. Al menos aquí en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social manda un comunicado sobre qué tiene que evaluar la empresa a nivel emocional para esta nueva normalidad. Entonces, esas evaluaciones que la Secretaría pide es precisamente eso, que la empresa pueda evaluar cada uno de sus trabajadores sobre las alteraciones psíquicas y emocionales para evitar sobre todo esos choques entre ellos y que pueda provocar alguna situación de estrés dentro de la empresa y que pueda provocar algún accidentes para ellos. Entonces vamos a evaluar la parte interpersonal y la parte cognitiva. ¿Cuáles son las creencias? Les comentaba que en su momento voy a hablar acerca de la construcción lingüística social, sobre todo lo que estamos viviendo, cuáles son esas creencias que la persona está teniendo en relación con el COVID y que esas creencias están impactando directamente a mis emociones. Si yo no creo, entonces me expongo. Y si me expongo, entonces comienzo a criticar todo lo que está alrededor de mí. Si yo creo, hubo hace hace algunos días, una marcha, creo que fue en Chiapas, Oaxaca, no recuerdo bien, hicieron una marcha contra Bill Gates porque decía que él quería controlar el mundo. Y fue real, búsquenla en internet, ahí está. Hay gente que cree que les comento que nos van a poner un chip en nuestro cerebro, hay gente que cree que el virus que no es real, no es como un virus vivo, sino una situación como un androide, algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo construye, cómo da una explicación a través de sus propias premisas la situación que está viviendo? Y eso es algo muy importante, porque si la persona tiene una creencia digamos, una sintomatología paranoica, el COVID, si me da a mí es porque van a controlar mi cerebro, un tanto más psicótico, ¿no? Pero si yo comienzo a hacer una intervención, decirle, no, no es cierto, eso es falso, mira que la ciencia, pues claro que lo voy a perder. A nivel relación terapéutica lo voy a perder. Yo necesito meterme en su construcción lingüística para poderlo sacar, reconstruir y juntos reconstruir una nueva historia. ¿Estamos? Entonces, no sé si me estoy yendo muy rápido, pero siento... Ahí. Entonces, ¿se cayó la transmisión? En la presentación sí, se las puedo mandar sin problema. Mayane,
Contéstame, ¿ya estás? Todavía sigo en el aire porque yo me veo todavía, no sé si contigo fue o alguien que me diga si todavía seguimos en vivo. Por favor, mándenme un mensajito, háganme el favor. Si no, para estar presente. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos que evaluar esos 5 componentes para darnos una idea más en relación con esto, con este diagrama, para nosotros darnos una idea en qué lugar está posicionada la persona en todo su sistema, cómo está interpretando, cómo ve la realidad social sobre esta situación de la contingencia. Entonces, necesitamos entenderla, meternos nosotros en su mundo para poder empatizar con ella, porque si no generamos una empatía, si de por sí genera empatía a través del teléfono es complicado, y empezar a cuestionar de manera inmediata toda su construcción, pues la vamos a perder, ¿no? Entonces, no, lo importante es mantenerla activa y que posteriormente también nosotros podamos dar un seguimiento de al menos 1 o 2 sesiones más para ver los avances de la persona. Ok, entonces, tenemos la evaluación, ¿sí? De todo su contexto. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál es la metodología práctica que nosotros vamos a hacer cuando hagamos la intervención en crisis? Primero, vamos a hacer algo que llamamos realizar el contacto psicológico. Cuando nosotros hacemos el contacto psicológico de una manera favorable, ya tienes el 90% de la intervención ganada. ¿Por qué? Porque nuevamente, si nosotros tenemos una empatía, generamos una empatía con la persona que estamos interviniendo, entonces ella se va a sentir confiada, se va a sentir cómoda, entendida y va a comenzar a expresar todas sus emociones. Decía uno de mis mentores en intervención en crisis que necesitamos drenar emocionalmente a la persona. Es como dejarla que hable, que se exprese y que diga y que llore, que grite y dejarla drenar. Y lo que nosotros vamos a hacer es ser como una guitarra cuando la persona suena las cuerdas. La caja de la guitarra es una resonancia donde emite el sonido de las cuerdas. La caja por sí mismo no tiene sonido, el sonido lo dan las cuerdas. Entonces nosotros somos esa caja y la persona son las cuerdas. Cuando la persona hace vibrar sus emociones, sus cuerdas emocionales, nosotros lo que vamos a hacer es esa caja nada más está regresando el sonido que ella está emitiendo. ¿Y a qué me refiero? Cuando ella construye su realidad y nos la cuenta a nosotros la vamos a aceptar como una verdad. Ojo, a pesar de que no la sea, porque la verdad, no hay verdades únicas. Para ella es una verdad, para mí es otra verdad y para el mundo es otra verdad. Creo que aquí comienza, sin meternos en política, incluso entre los 3 niveles de gobierno, cada quien tiene su verdad y nosotros estamos triangulados entre la información. Entonces, imagínate a alguien que está viviendo de una manera particular, sin tener control sobre la información que está teniendo alrededor, pues va a construir una realidad. Entonces, nosotros de primera instancia tenemos que aceptar la realidad que ella nos está emitiendo. ¿Para qué? Para nosotros comenzar a empatizar. Hay ciertas estrategias muy interesantes que nosotros podamos incrementar ese nivel de empatía. No las voy a decir todas porque nos come el tiempo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos utilizar las mismas palabras que la persona está diciendo es más que suficiente, bueno, más que suficiente, es algo muy importante porque la persona comienza a ser identificada con las palabras que nosotros diga. Por ejemplo, si alguien nos dice, si alguien es, no sé, abogado y nos habla de las leyes sobre la situación del COVID, pues nosotros tenemos que hablar en la misma sintonía en la que él está expresándose y las mismas palabras para comenzar a empatizar. La escucha activa, para los psicólogos,
Recuerden sus clases de entrevista, donde hablábamos del eco, del reflejo, del parafraseo, de los silencios. Entonces, todas esas técnicas de entrevista necesitamos tomarlas, retomarlas, recordarlas y comenzar a aventarlas aquí en la escucha activa. Necesitamos nosotros parafrasear todo lo que nos está diciendo para que la gente comience a drenar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Si me dicen cuál es la mejor técnica de intervención en crisis, es escuchar, 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 escuchar. Es la mejor técnica de intervención en crisis. Y tener el tiempo sobre todo. Aceptar la metáfora, las metáforas narrativas, las narrativas que nos están diciendo las personas para poder posteriormente nosotros deconstruir y reconstruir una nueva narrativa. Después, déjenme ver si hay comentarios. Cuando la persona que llama en crisis ya viene en un cuadro hipocondría. Sí, aquí seguimos en vivo. Gracias, muy amables a todos. Cuando ya viene en un estado hipocondríaco, nuevamente, ya es un problema ya que ya venía y que el COVID viene a exacerbar ese cuadro hipocondríaco de la persona. Y claro, nuevamente, es como ella está viviendo este elemento. Imagínense, el COVID se quita. Ok, una persona hipocondríaca, la libramos todos, COVID, el virus se acaba, tenemos vacunas preventivas y demás, entonces comienza a ser una influencia más en la vida, donde ya tenemos un control sobre el virus. Va a llegar una nueva pandemia, un nuevo virus, porque somos seres vivos y los virus hacen una mutuación. Este virus se habla que es una mutuación de otro virus que ya habíamos tenido. Entonces, hay otra nueva pandemia en el 2050, y si la persona sigue estando en un estado hipocondríaco, pues va a manifestar los mismos síntomas o quizás un poquito más agudos de los que vivió ahora en el COVID. Entonces, el problema no es el COVID, el problema es lo que ya se venía. Y aquí ya viene otra intervención. Podemos hacer una intervención en crisis para poder bajar los niveles de ansiedad o poder deconstruir un poco sobre la construcción de la realidad en relación con el COVID, pero ya son unas mucho más profundas a nivel psíquico, que ya es necesario la psicoterapia. ¿Estamos? Entonces tengamos muy en claro que una intervención en crisis es para poder ayudar a la persona a elaborar el impacto psicológico que está viviendo en el presente, pero si eso es mucho más agudo, entonces sale de intervención en crisis. Hablamos de la terapia para la crisis, que ya son otras metodologías. Examinar las dimensiones del problema. Ok, yo ya tengo una empatía, yo ya empaticé con la persona. ¿Estamos? Comienzo a jerarquizar las necesidades. ¿Qué es lo más importante para esa persona en este momento? ¿Qué es lo urgente? Porque la persona te va a hablar de muchos problemas, pero ahorita, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo inmediato? Y necesitamos comenzar a poner sobre una escala qué es lo inmediato, qué es lo que viene después, cuál es el menos importante, cuál es el que puede esperar. Entonces vamos a tomar cuál es la inmediatez de la persona, ¿sí? ¿Cuál es el problema inmediato? Y nuevamente a poner en la línea del tiempo, cómo era antes, cómo es ahora y cómo podría ser después, ¿sí? Por ese punto importante sobre el objetivo, ok, yo estoy escuchando que ya venías con una situación hipocondríaca, hablando del caso. Estoy entendiendo que normalmente tú comienzas a creerte las enfermedades, que has tenido problemas en tu familia porque ya las tienes, no sé, ya no te creen. Que has ido con un montón de médicos y nadie te ha dado un diagnóstico físico, decir, esa es tu causa, este es el órgano que te está afectando. Entonces ya venías con una situación. Ok, pero, ¿cuál es el problema ahorita? ¿Qué es lo que te está alterando emocionalmente ahorita, en el presente? Que, no sé, se me ocurre el miedo
a enfermarme de COVID. Ok, a partir de ese momento yo comienzo a sondear el antes, durante y después, y qué hace, y qué sucede, cuál es el pronóstico para que ella se enferme de COVID-19, y comienzo a preguntar qué, dónde, cuándo, cómo, en relación con... Entonces comienzo a extender y a dar oportunidad a la persona que pueda extender su problema enfocado a un objetivo y extenderlo, ¿sí? En la diapositiva anterior la persona ya habló de muchas cosas y lo que tú estás haciendo en tu mente es decir, ¿qué es lo importante ahorita? ¿Qué es lo inmediato ahorita? Para llegar a este punto de decir, ¿esto para ti es lo inmediato? Sí, pues trabajemos sobre eso. Después, una vez teniendo el objetivo a trabajar, vamos a analizar las posibles soluciones, ¿sí? Tengo el problema de miedo a enfermarme. ¿Cuáles serían las posibles soluciones que tú tendrías para evitar ese contagio o para disminuir el miedo que ahorita estás teniendo? ¿Sí? ¿Qué has hecho antes para poder eliminar el miedo? Y eso es lo importante, esta pregunta. Necesitamos preguntar qué ha hecho antes para que nosotros no repitamos lo mismo. Porque si la persona, de pronto hago broma en relación de los ejercicios de respiración que son muy buenos para el estrés, pero no tanto para eliminar la ansiedad. ¿Estamos? Entonces, si dice, pues hago respiraciones para disminuir la ansiedad. Y yo le digo, vamos a hacer respiraciones, se respira profundo. Pues no, porque la persona va a decir, pues para eso te hablé, mejor yo hago las respiraciones sin necesidad de haberte molestado. Entonces necesitamos saber qué ha hecho antes para solucionar el problema para que nosotros no repitamos lo mismo. Al contrario, necesitamos nosotros poder encontrar unas nuevas opciones y posibilidades de solución de problemas. ¿Estamos? Entonces, y aquí viene otra parte súper importante. En la psicoterapia breve estratégica, quien te han tenido oportunidad de poder conocer el modelo, métanse en esta parte de la psicoterapia breve estratégica y pueden utilizar la metodología que ellos proponen para poder ayudar a encontrar estas posibles soluciones y generar una situación importante. Hice una intervención desde esta línea de la terapia breve estratégica con un paciente con trastorno obsesivo compulsivo que me marcó y le dije que le estaría marcando posteriormente en 15 días, habíamos acabado ya la sesión, pero que le iba a dejar una tarea. Y en esa tarea era que todos los días él iba a repetir su obsesión 5 veces más, ¿no? Si se lavaba las manos 5 veces, le iba a repetir 5 veces más. Si cerraba la llave 5 veces, iba a repetir 5 veces más. Entonces comencé a saturar el mismo síntoma. ¿Qué hacía? Todas las psicoterapias anteriores en las que él ha estado haciendo era evitar que la persona pudiese hacer esa conducta compulsiva. Lo que yo hice fue algo totalmente diferente y yo le provoqué la misma conducta obsesiva. Cuando hablé en 15 días, la conducta había disminuido un porcentaje súper importante. Entonces, para eso voy, es que la importancia de entender qué ha hecho antes para solucionar el problema, para no hacerlo nosotros y dejar nuevas estrategias de intervención. ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Qué te funciona a ti para este problema que tú me estás hablando y que no te funciona? Lo que te está funcionando hay que hacerlo todas las veces, o más bien hay que hacerlo constantemente. Lo que no funciona, pues hay que dejarlo de hacer. Entonces, si te ayudan las respiraciones, pues sigue respirando mientras nosotros comenzamos a construir nuevas soluciones. Y sobre todo, cuando llegas a una solución, necesitas llevarlo a la acción. Ok, ya bajamos que dejar de ver noticias es una solución importante para mí, para no estar pensando en que me voy a enfermar. Ok, digamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Qué sería lo primero que vas a hacer para que tú dejes de estar viendo noticias? Lo primero que hay que hacer, no sé, se me ocurre ver una película cómica. Súper. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Entonces, lo que estoy explicando es cuando tú tienes la solución, lo vas a desmenuzar
en pequeños pedacitos hasta llegar al primer punto, al primer paso que va a hacer. Cuando tú me cuelgues este teléfono, ¿qué serás lo primero que vas a hacer para darle solución a este problema? Y lo vamos a llevar a cabo nosotros a través del lenguaje. ¿Bien? Déjenme, regreso al Face. Vamos bien. Les recuerdo nuevamente, si tienen alguna pregunta, duda, lo pueden llevar, me lo pueden decir sin ningún problema. Bueno, discúlpenme la imagen. Esta es una diapositiva que di una capacitación cuando fue lo de el terremoto aquí en la Ciudad de México. Estuvimos trabajando y es una diapositiva, entonces la imagen no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, así sí la ejecución, los pasos concretos, llevar a cabo la estrategia. Una vez tenida la solución, ¿de qué manera tú se lo vas a dar? Esta solución es como una tarea. Cuando los terapeutas que están o que utilizan las tareas como método del mismo tratamiento, me puede dar la razón que lo más difícil es vender una tarea, que la persona haga la tarea, que lleve a cabo una estrategia que en conjunto lo hicimos dentro de la consulta. Entonces, el que nosotros podamos apoyar y ayudar a la persona a llevar a cabo esta estrategia va a ayudar bastante a resolucionar la crisis momentánea. Entonces, necesitamos apoyar a la persona y que le quede muy claro cuál es la estrategia, cuál es la solución que va a llevar para darle solución a su problema. Y al final, cuando nosotros hacemos la intervención y lo dejamos ya, emocionalmente estable, 2, con una posible solución y una reestructuración cognitiva, 3, desmenuzar a cuáles fueron esas soluciones y cuál sería el primer paso que va a llevar la persona, y finalmente terminamos la sesión, le regresamos la llamada en una semana, 15 días, dependiendo del caso o la gravedad del caso, para dar un seguimiento de 2, 3 sesiones nada más. Porque estamos hablando de intervención en crisis, intervención de primera línea. Entonces, cuando nosotros le damos ese seguimiento a la persona, podemos evaluar los niveles de avance que ha tenido, si ha mejorado, si ha empeorado, y cuál sería el siguiente paso a trabajar nosotros. Si el problema está agudizado, entonces pensamos en la terapia para la crisis. Bien. Entonces, recapitulando un poquito, ya para dar término a la presentación, recapitulando un poquito el tema, es importante entender entonces que la intervención en crisis, primer paso, tiene que ver una empatía súper importante, conocer todos los sistemas en la que la persona está envuelta, familiar, social, cultural, laboral, de pareja, con los hijos, económico, trabajo, de salud. Necesitamos evaluar todos estos niveles para saber cuál ha sido el más impactado, que a partir de ahí nosotros podamos hacer una estrategia eficaz para ella. Y creo yo que lo más importante aquí nosotros es entender que la persona construye una realidad, construye una historia particular de esta contingencia, y que nosotros necesitamos ayudar a acomodar esa creencia que se está viviendo en relación con lo que vivimos hoy en el presente. ¿Estamos? Entonces, las estrategias pues van a depender mucho de la información que te vaya a dar la persona y darle esa continuidad. Bien. Pues bueno, espero que esta rápida charla intensiva, lo puse en el título,
intervención de crisis intensivo es muy rápido. Normalmente me acompaño mucho de ejemplos y de la interacción con los mismos participantes, pero por la vía en la que nosotros ahorita estamos trabajando, pues no es posible. Nuevamente, quien tiene dudas me las puede escribir a través del chat, a través de la página, y con todo el gusto le puedo estar respondiendo. Otra, me piden la presentación, claro, se las puedo compartir sin ningún problema, les comparto la presentación para que la tengan ustedes. Dos, recordando que este es parte del programa Te acompaño en la distancia, el programa de voluntariados del Instituto de Innovación en la que orgullosamente dirijo y que es parte de nuestra labor humana, profesional, a la sociedad, al mundo entero del que estamos viviendo. Y realmente de todo corazón les digo que cuídense mucho. Esto es algo que va a continuar y que necesitamos estar íntegros emocionalmente para ayudar a los demás también. Y también están las líneas telefónicas de intervención en crisis de nuestro grupo para pues poderlos brindar y hacer nuestra labor humanitaria. Bien. Seguiremos transmitiendo en vivo posteriores algunos temas de intervención en crisis en línea telefónica, que es algo diferente a lo que vimos ahora. Viene lo de la construcción lingüística sobre el COVID y las relaciones en la sociedad, que es un tema súper importante. Ya es un poco más con tendencias a una psicoterapia en este proceso que vivimos. Vienen muchos temas súper importantes, el estrés postraumático, y bueno, más temas que vamos a estar trabajando y viendo. Por su atención, su interés, muchísimas gracias. Saludos a todos, Diflora, Mónica, a ver si Mónica Pérez, Glenda, Ángela, María de la Luz, Claudia, Omelia, Flor, Patricia, Alemalú, Flor, Alan, Heréndida, hola, Mónica, Mayen, Flor, y bueno, todos los que, Alda, todos, Laura, ¿cómo estás? Mayen, Mónica, y pues todos los que se tomaron esta cita, Lupita, gracias por escucharme y estaremos viendo pronto. Un saludo, buenas noches, cuídense, quédense en casa, cuiden a los que quieren y a seguir trabajando. Muy buenas noches, hasta luego.